Bueno, hola, muy buenas. Somos estudiantes de Instrumentación Industrial con ficha de técnica de 1964-034. Bueno, y en el día de hoy les hablaremos sobre los circuitos en paralelo. Y para eso nuestro grupo está conformado por Abraham Caro, Tatiana Torres José Álvaro. y quienes hablan María José Gutiérrez. Bueno, espero que les guste y que sea de su agrado. Circuito en paralelo es aquel que su entrada está conectada en un mismo punto, asimismo en su salida. El voltaje entra de manera directa en todos sus elementos, por lo tanto su voltaje total siempre es el mismo, o sea, voltaje total es igual al voltaje 1 igual voltaje 2 igual voltaje 3 y así sucesivamente. La intensidad de corriente es la suma de todas las corrientes, o sea, la corriente entra por aquí y se divide. La corriente restante continúa y entra en la siguiente resistencia. Continúa y entra en la siguiente resistencia. Al final la corriente se suma y da la corriente total, o sea, la corriente o la intensidad de corriente total es la suma de la corriente 1 más intensidad de corriente 2 más intensidad de corriente 3 y así sucesivamente. En el caso de la resistencia, para sacar la resistencia total, se dividiría 1 entre los recíprocos, o sea, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente. Algo que se debe entender en los circuitos paralelos es que si un circuito deja de funcionar, una resistencia deja de funcionar, la otra resistencia funcionará totalmente normal. Bueno, aquí tenemos el circuito y sus resistencias, que es 20, R1 y 30. Resistencia total es igual a R1 por R2. Luego sumamos la resistencia 1 más la resistencia 2. R total es igual a 20 por 30. Luego la resistencia pasamos a sumarlo. 20 más 30 igual, multiplicamos 20 por 30 es igual a 600. Eso nos da un total de 600. Repito, 20 por 30 es igual a 600. ¿De dónde sale el 20? Del circuito de acá arriba. El 30 del que tenemos acá arriba. Bueno, luego cogemos y sumamos la otra cantidad, que sería 20 más 30. Sería 50. Nos da un igual, entonces luego pasamos a dividir esta cantidad más dividido 600 entre 50, esto nos da un 2. Realizamos acá el circuito
para hallar el resultado, que sería R total 12 ohms, que siempre tenemos que colocarlo. Tenemos nuestro circuito en paralelo con 3 resistencias y no son 2. Utilizamos esta fórmula R1, R2 arriba y R3 arriba multiplicando y abajo sumando, pero no vamos a coger los 3 valores, vamos a coger estos 2 valores que serían 5 y 20, arriba multiplicamos, abajo sumamos y luego el resultado que nos dé de esta multiplicación, 5 por 20 es 100, 5 más 20 es 25, luego dividimos y este 4 va a ser el valor, como vemos aquí, va a ser el valor de nuestra otra resistencia. Es decir, lo que vamos a hacer es reducir esto, no a 3, sino a 2, para poder hallar el valor total. Luego hacemos lo mismo con esta fórmula. Resistencia 1, aquí vemos que resistencia 1 es 10, y aquí resistencia 2 es 4. Arriba multiplicamos y abajo sumamos. El valor que nos dé, ese va a ser, miren aquí, está en ohmio porque esa es la unidad, y pues ese va a ser la resistencia total. Luego que tenemos eso, si queremos hallar la corriente total, utilizamos la fórmula. Y pues la fórmula dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y pues lo único que tenemos que hacer es reemplazar porque ya tenemos todos los valores. Voltaje, como vemos aquí, es igual a 40. Resistencia es igual al valor que tenemos aquí y pues dividimos y este valor nos da en amperio, que es la unidad de la corriente. Luego, si queremos hallar el valor total del voltaje, como dice la fórmula, es igual a resistencia por corriente. Ya estos valores los tenemos. Entonces, resistencia, como el valor que tenemos aquí, lo ponemos aquí, por corriente, que fue lo que nos dio acá. Y pues eso nos da. Listo. Buenas, en el siguiente circuito paralelo tenemos una fuente de poder de 100 voltios, una resistencia 1 de 50 ohmios, una de 20 ohmios, una de 10 ohmios y una de 30. Para la siguiente operación, para calcular la resistencia total, dividimos la resistencia total y calculamos primero la resistencia total 1 y 2 de estas dos, que sería la siguiente: 50 por 20 sobre 50 más 20, dado igual a una fracción de 1000 entre 70. Esto daría un resultado un resultado de 14.28 ohmios. En la siguiente resistencia total, que es la 3 y la 4, tendríamos 10 por 30 sobre 10 más 30, que es igual a una fracción de 300 sobre 40, que da un resultado de 7.5 ohmios. Teniendo en cuenta las resistencias totales, ambas, pasamos a una reducción del circuito, que en este caso tendríamos aquí en presente. Pasaríamos que la resistencia total 1, 2 tiene un valor de 14.28 ohmios, a la resistencia total, que es la 3 y la 4, a 7.5 ohmios. Pasaríamos a resolver así como resolvimos anteriormente, con la misma fórmula: 14.28 por 7.5 sobre 14.28 más 7.5. Igual, esto daría una fracción a 107.1 ohmios sobre 21.78 ohmios. Teniendo esto en cuenta, me arroja un resultado siguiente de 4.91 ohmios, que vendría siendo la resistencia total del circuito, que la representaríamos en la siguiente reducción que está presente, que es la siguiente: 100 voltios sobre la resistencia total, que es 4.91. Teniendo esto en cuenta, calcularíamos la corriente o la intensidad de corriente total, como tenemos
tenemos la fuente de poder de 100 voltios. De acuerdo a la fórmula, pasaríamos a la intensidad total sería igual voltaje sobre la resistencia. Como ya tendríamos la resistencia total y el voltaje, que es solamente la fuente de poder, pasaríamos a la fracción dividiendo estas dos fracciones. Arrojaría un resultado de 20.33 amperios, que este vendría siendo la corriente total del circuito, 20.33. Tenemos un circuito paralelo que su voltaje es de 60 voltios con 5 resistencias. La resistencia número 1 de 20 ohmios, la número 2 de 30 ohmios, la número 3 de 10 ohmios, la número 4 de 5 ohmios y la número 5 de 15 ohmios. Teniendo en cuenta que su voltaje no varía porque el voltaje entra de manera directa en cada uno de sus elementos. El voltaje total sería el mismo voltaje inicial. Voltaje número 1, en la resistencia número 1 sería 60. El voltaje número 2 igualmente 60. Voltaje número 3 igualmente 60. Voltaje número 4 igualmente 60 y voltaje número 5 igualmente 60. La resistencia número 1 igual a 20 ohmios. Resistencia número 2 igual a 30 ohmios. Resistencia número 3 igual a 10 ohmios. Resistencia número 4 igual a 5 ohmios y resistencia número 5 igual a 15 ohmios. Teniendo la resistencia y el voltaje en cada uno de sus elementos, buscaremos la corriente en cada uno de los elementos, sabiendo que la corriente total entra y se divide en cada elemento, continúa el restante y así sucesivamente hasta el final, y acá se encuentra y da la corriente total. Para buscar la corriente en cada uno de sus elementos utilizaremos la ley de Ohm, que es corriente igual a voltaje sobre resistencia. Entonces sería intensidad de corriente número 1, 60, que es el voltaje, y 20, que es la resistencia número 1, que sería 3 amperios. La unidad de medida de la corriente es en amperios. Unidad de corriente número 2, que sería esta, 60 sobre 30, que es igual a 2 amperios. Corriente número 3, que es esta, sería 60 sobre 10, que es igual a 6 amperios. Intensidad de corriente número 4 es igual a, que es esta, es igual a 60 sobre 5, que es igual a 12 amperios. Y la intensidad de corriente número 5 es igual a, que es esta, es igual a 60 sobre 15, que es igual a 4 amperios. Ahí tenemos la corriente en cada uno de sus elementos. Aquí sería 3 amperios, 2 amperios, 6 amperios, 12 amperios y 4 amperios. Para buscar la corriente total en cada uno en todo el circuito, corriente total, entonces se sumarían todas las corrientes en cada uno de sus elementos. Entonces sería corriente total es igual
a 3 más 2 más 6 más 12 más 4, que es igual a 5, 11, 21, 23. 12 y más 4 sería 27 amperios. Entonces, la corriente total de este circuito es 27 amperios. 27 amperios. Teniendo la corriente, el voltaje y la resistencia en cada uno de sus elementos, buscaremos la resistencia total de todo el circuito. Para eso utilizaremos también la ley de Ohm, que la fórmula sería resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces, resistencia total es igual a 60, que es el voltaje total en todo el circuito, y la corriente en todo el circuito, que es 27 amperios. Entonces, dividiremos 60 entre 27, que el resultado es 2.222 resistencia total ohmio. Teniendo la corriente del circuito y la resistencia total y su voltaje total, procederemos a buscar la potencia del circuito. Para eso se necesita la fórmula potencia es igual a corriente por resistencia. Buscaremos la potencia con esta fórmula. Entonces dice, potencia es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Sería así. ...27 por 2.222... que el resultado sería 59.994, que eso se mide en vatios.